Pues yo soy Elia González Beltrán. Yo nací aquí en Elche en 1934. Y mis padres ya no viven, naturalmente. Y soy de las niñas que salió con su familia, con sus padres, en el exilio republicano a Orán. Mi padre estaba en el frente y anunció que volvía, y a mi madre seguramente lo sabría, nosotras no nos habíamos enterado, que salíamos enseguida para el exilio. Entonces, al día siguiente de llegar mi padre, al día siguiente, él llegaría sobre las 7 de la tarde y a las 9 de la mañana salíamos para la estación de ferrocarril en Elche hacia Alicante. La carrera desde la estación de Renfe de entonces hasta el puerto, eso fue impresionante. Se había venido con nosotros el hermano de mi padre para acompañarnos. Y entonces yo iba corriendo cogida de la mano de mi madre y de mi tío. Y mi padre iba con mi hermana pequeña, que tenía 2 años, en brazos, corriendo. No llevábamos más que un maletín pequeño. Nos habían dicho que nada de equipajes ni nada de eso. Y entonces íbamos echando la hiel, corriendo por todo. No sé si vosotros sabéis dónde estaba la estación de Renfe entonces. Estaba donde está ahora. Hay una estación allí de autobuses. Al llegar a la carretera que entra a Alicante, entonces la parte esa que se ensancha, allí hay ahora una estación de autobuses. Bueno, allí estaba la estación de Renfe. Echamos a correr hacia el puerto, quiero decir que hay una distancia bastante grande. Echamos a correr hacia el puerto, pero ya se estaba haciendo oscurecido y nos llegamos al puerto. Aquello fue una cola impresionante. El puerto estaba invadido de gente. Una cola, bueno, impresionante. Nos tocó el turno, después de muchas horas, a subir por la pasarela para embarcar. Allí estaba el capitán Archibald Dixon. Me hizo de nombrarlo nada más. Era una persona, lo primero que hizo fue cogerme en brazos y darme un beso en la mejilla, antes de depositarme en la cubierta del barco. Luego he sabido muchas cosas de él y tenía un hijo de mi edad. Claro, él sintió un poco la cercanía de lo que era su hijo y yo, porque es que seguramente teníamos el mismo tamaño, éramos de la misma edad. Entonces bajamos a la cubierta. Digo bajamos porque había una rampa grande para llegar al barco. Y entonces al bajar a la cubierta, aquello estaba lleno ya de gente y de todo. Nos habían dicho de no llevar nada, pues allí había desde baúles grandes hasta máquinas de trabajar no sé qué, porque no sé deciros si eran de hacer punto o si era de otro tipo de cosas. Habían llenado los primeros, o los primeros que estaban el día antes, habían llegado antes de nosotros. Bueno, no teníamos ni dónde ponernos. Por fin mi padre encontró un baúl que estaba cerca de la proa, y entonces nos colocó allí, a mi madre y a mí, y mi madre con mi hermana pequeña en brazos. Él se fue a ver a quién encontraba, conocidos de los compañeros de Elche o de porque era Alicante donde estábamos. Y allí, para enterarse un poco de cómo iba a ser la situación, porque no sabíamos nada.
Se hizo de noche, pero de noche oscuro, hacía frío. Mi padre encontró un huequecito, había una zona donde conducía a los aseos, que los aseos eran 3 aseos. Era para la tripulación del barco nada más, no era un barco de pasajeros. Y entonces yo recuerdo que nos sentamos, habían 2 escalones para bajar al barco, al váter, y entonces mi madre se sentó en una orillita con mi hermana en brazos y yo así hacia sus pies, en otro escaloncico, en el suelo. Allí pasamos la noche. Hacía frío. Era, pues eso, una noche que el sueño ya te vence y sobre todo cuando eres pequeño. Mi madre supongo que no pegaría ojo, claro, pero yo sí que dormí. Y recuerdo que se sentó una mujer joven y que dejó sus pendientes, su pulsera, su sortija, al lado de ella en el suelo. Eso no lo encontró ya nunca. Cuando se despertó por la mañana había desaparecido todo eso. Es decir, que ignorante se dejó todas sus cosas allí. Eso lo que me hace pensar es que la gente que iba en el barco no era toda gente muy, muy honesta, que digamos, porque si fue capaz de hacer eso al lado de esa chica que estaba sentadica ahí en el escalón al lado mío y le quitaron sus cosas. Supongo que la necesidad era hacer muchas cosas malas, pero eso en mi familia nunca se ha visto. Total que cuando amaneció nos salimos otra vez para encontrarnos con mi padre y volvernos a poner allí en el... Lo que ocurrió, hay una cosa que luego me enteré de quiénes eran. Llegaban tarde, ya había salido el barco, había empezado a maniobrar ya y llegaron 2 o 3 personas al muelle. El capitán todavía les echó una maroma y se tiraron al mar y subieron por la maroma. Y luego conocí de esas cosas que ocurren que no te imaginas nunca, una mujer que me dijo, yo fui la mujer que se tiró al mar y que subió por la maroma. Estábamos dando una clase de algo, de cocina o de algo así ya, después de muchísimos años. Y ella me contó eso. Yo me quedé muy, muy impresionada porque, claro, yo contaba que había una mujer que se tiró al mar para poder cogerse la maroma para poder subir al barco. Y me dijo, esa era yo. Es decir, que habíamos vuelto las 2 familias ya, habían pasado los años, yo era mayor y ella era más mayor que yo, claro, bastante mayor que yo. He conocido luego a su familia, una de sus hijas trabaja en el ayuntamiento, de sus hijas o nietas. Y entonces ella me dijo, esa era mi tía. Es decir, que se creaba, desde el primer momento, se creaba para nosotros, para mí y para mi familia, una relación de cercanía con todas aquellas personas que viajaban con nosotros. A mí me daba igual si los conocía, si no los conocía. Había un grupo de gente muy joven que estaba a la parte del fondo, en el barco ya, que cantaban, ya se va el vapor, el vapor ya se va. Y de esas cosas que ocurren, en una de las charlas que he tenido que dar, encontré a esa persona. Y dijo, yo era de las que cantaban eso en el barco. Es una cosa que dirán, ¿cómo te acuerdas de todo con lo pequeña que eras? ¿Cómo no te vas a acordar? Es algo que es tan fuerte, son situaciones tan difíciles, tan duras, que eso marca tu vida. No es una situación de pasajera y de fiesta y que se te puede olvidar el día ese que es lo que te regalaron o algo así. No.
Es que era tu vida, y la de tus padres y la de tu hermanica. Y aquello estaba ahí, y todos los demás eran nuestra familia. Eso estoy segura, y lo sé por experiencia, que para todos no fue igual. Porque si no, si hubiera sido igual, para todos a esa chica no le robaron las joyas que se había quitado para dormir. Pero en fin, bueno, cada cual, allá él como pueda salir adelante. Total que llegamos a Orán. ¿El trayecto cómo fue? ¿Fue corto, largo? Fue duro. Lo que pasa es que para mí no fue tan largo porque pude dormirme. Hubo un momento en que me quedé dormida y eso, claro, eso te acorta la noche. Pero luego lo más importante es que cuando llegamos a Orán, el barco nuestro, ya os dije que no era un barco de pasajeros. El capitán, cuando vio lo que tenía en el barco y la llegada a Orán, lo difícil que iba a ser el desembarco y con todas estas personas que hacía él, se bajó y fue a hablar con las autoridades. Ya habían bastantes personas que se habían trasladado ya a Orán esperando, españolas, esperando la llegada de ese barco y de otros barcos que habían viajado anteriormente, con personas con emigrantes, vamos. Entonces, él se fue a hablar con las personas, con los franceses, con el gobierno francés, era el gobierno francés entonces, y con las personas españolas del gobierno español que estaban allí también para ver de organizar y de ayudar. Pero claro, esa cantidad de gente en un solo barco, eso era ya por encima de cualquier capacidad. Eso, bueno, el caso es que volvió el capitán con la intención de saber un poco qué iba a hacer con nosotros. Entonces, lo que iban a hacer con nosotros es que las madres con niños, las mujeres embarazadas, la gente muy joven, toda esa podía ir a hacerse una revisión médica primero, unas vacunas y luego ya nos iban a acomodar. Entre tanto, de ese tiempo, terminaron un espacio que era una colonia de vacaciones que tenía preparado un estilo de construcción, pero habilitaron algo rápidamente para podernos albergar. Mientras nosotros estábamos ya en ese albergue, mi padre todavía seguía en el barco. Estábamos pues muy angustiadas porque no sabíamos qué iba a ser de nosotros, con él fuera y todo. Entonces mi padre recordó que llevaba en la cartera una dirección de unos primos de mi madre que llevaban muchísimos años ya en Argelia. Eran de los primeros emigrantes que se fueron a Argelia a trabajar allí. Entonces encontró la dirección y venían barquitas a llevar comida a los que quedaban en el barco. Algunos llevaban hasta los pollos vivos, es decir, que no tenían conciencia de verdad de la situación y habían cargado cosas de comer y habían metido hasta animales vivos. El caso, mi padre aprovechó una de esas barquitas, le tiró un papelito con una dirección, aquel lo recibió y al cabo de pocos días llegaron los primos de mi madre a buscarnos. Primero vieron a mi padre en el Stambrook, se bajó del barco con ellos, hicieron trámites de policía y de todas las necesidades y luego vinieron a buscarnos a la colonia de vacaciones. De esa manera estuvimos juntos, mi padre, mi madre y mi hermana y yo, pudimos estar juntos. Podemos decir que nos había caído la lotería, vamos. Esa suerte no la pudieron tener muchos. Nosotros nos fuimos
a Sidi Bel Abbes, era la ciudad donde fuimos a vivir. Pero ahí viene la segunda parte. La esposa del primo no paraba de meterse con mi padre. Algo habrás hecho, Nazario. Algo habrás hecho. Porque no me digas tú a mí que si no has hecho nada malo, te traes tú a tu mujer tan joven y tus dos chiquillas a la aventura sin saber dónde vas, que la suerte que habéis tenido es que no os habéis encontrado. Bueno, así todos los días, todos los días. Mi padre entonces, a ver lo que hizo. Cogió el tren, se fue a Orán a presentarse para ingresar en los campos de concentración. Figuraos el disgusto que te podíamos tener. Yo no sabía bien claro lo que había pasado entonces, ¿eh? Eso me enteré después. Pero la separación de mi padre y de mi madre, eso ya era terrible, ¿no? Pues fíjate tú por dónde. Ese mismo día nos vienen a buscar a casa de la prima. Era la familia Pineda, directores de un grupo de teatro español, que se habían quedado con la mitad del grupo porque unos cuantos se habían vuelto a España con el gobierno franquista, que les daba igual, y ellos no quisieron volver. Y buscaban personas que hablaran español para poder hacer teatro español. Eso parece un milagro, ¿verdad? Por eso lo que nos pasó. Y entonces venían sobre todo a por mí, porque personal mayor tenían, pero los niños no tenían. Y entonces llegó mi padre de Orán con los papeles para ingresar al campo de concentración y se encontró con la noticia. La familia Pineda, del grupo de teatro Pineda, venía a contratarnos para hacer teatro. Y así estuve 5 años, haciendo teatro todas las noches. De un pueblo a otro, de un pueblo a otro, con mis padres, claro, y mi hermana. Mi madre también actuaba. Mi padre más bien se ocupaba de las gestiones, de hablar con el alcalde del pueblo, de buscar un sitio donde poder actuar, porque claro, pueblos pequeños, de teatros nada. Igual se actuaba en un patio de un colegio, que se actuaba en una plaza pública, o de una sala grande de esas de algún fabricante que tuviera mucho espacio, cualquier sitio. El teatro español era un éxito impresionante porque había mucho español que se habían ido allí como emigrantes hacía muchos años. Y hablaban un español ya farfullero, porque ya con el tiempo ya no hablaban el castellano como hablaban los demás, que llegábamos entonces, pero el caso es que les encantaba ir al teatro español. Estaban las salas siempre llenas. Había que llevar sillas, se las llevaban ellos mismos de sus casas. Había que volvérselas a llevar, había que montar el escenario cada vez. Todo eso era trabajo de mi padre. Luego también mi padre también empezó a hacer algún papel, pero así estuve 4 años sin parar. Pero encantada de poderlo hacer, me encantaba poder hacer teatro, me encantaba poder, además yo ya procuraba que la gente lo sintiera mucho y llorara. Yo ya hacía mi papel bien hecho. Mi padre me leía los papeles y me los leía a él dándole tono. Y yo le decía, mira papá, no, tú léemelo, que yo ya lo diré. Porque él, claro, él quería ayudarme a dar el tono y todo de las frases que yo tenía que dar. Así estuve 5 años. Pero encantada de poderlo hacer, de conocer tanta gente, de ver cómo recibían a los españoles, como si fuéramos, pues yo qué sé, dioses allí. Nos querían muchísimo. El teatro le ayudó a la integración allí en Argelia, ¿verdad? Totalmente. Y además me ayudó a que mi familia pudiera estar bien unida y comiendo y no tenerse que separar, que se fuera mi padre a un campo de concentración. Eso ya fue, vamos, la maravilla para mí. Y así, bueno, el teatro ha sido tan marcado en la vida nuestra que mi hermano estudió en la universidad, fue director de teatro,
Mi hija también ha estado estudiando lo mismo. Yo qué sé, hemos estado... El teatro ha sido una marca para nosotros que ha sido una fuerza. Y esa fuerza ha seguido siendo después, ya con el resto de la familia ya de mayor. Y bueno, pues así. Ya luego pues ya seguí estudiando en Argelia, yendo al instituto. ¿Y qué pasó entonces? Que no tuvimos más remedio que volver a España por la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial era un problema muy grande y entonces en Argelia ya no se podía estar. Los argelianos también se rebelaron, quisieron su país y entonces se evacuó a todos los que no fueran de allí, de Argelia, de raza árabe, y bueno, lo que fuera de allí, del país. Y entonces nosotros, mi padre escribió a su familia para ver cómo podíamos hacerlo. Y es que casi toda mi historia es casi, va hilándose cosas que parecen milagrosas. Mi padre había ayudado a un sacerdote y a su hermana, que estaba en gran peligro antes de la guerra. Le había ayudado escondiéndolo en su casa y pasándolo por las azoteas de una calle a otra para poder escapar. Cuando mi padre escribió a su familia para decir que nos volvíamos allí, su hermano, que sabía la historia del sacerdote, se puso en contacto con él y dijo que Nazario González venía con su familia en pleno franquismo, figúrate, y entonces que necesitaba ayuda porque tenía que volver. Aquel hombre se encargó de la tramitación de todos los papeles, todas las cosas, y efectivamente mi padre no tuvo que ir a la cárcel ni a... Pero claro, mi hermano y yo fuimos los que... Yo ya estaba bautizada, pero se bautizaron, hicimos la comunión, pues no es nada, claro, había que cumplir. Y en el año 39, ¿cuál fue el motivo del exilio? Que usted recuerda o que usted supo después. Porque hubo una parte de la familia, como ha dicho, que sí que se quedó. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Mi padre era de Acción Republicana. Ahí está. Él siempre se ha ocupado de la parte cultural, donde haya estado. Pero de todas maneras era de Acción Republicana, democrática española. Y ser de Acción Republicana no podía quedarse aquí. Estaba significado ya. Por eso tuvimos que salir. ¿Y usted supo después de cuál fue el destino de las personas que no pudieron subir al Stambrook? Esas miles de personas. Sí, estuve visitando yo luego. Cuando volvimos, aún visité los campos ahí en Albatera. Estuve en Albatera, fui varias veces. Hemos sabido cómo ha ido la historia, sí. Lo que pasa es que he conocido a gente. Y los he seguido la relación con ellos. En este momento se me ha borrado el nombre de uno de ellos que era muy, muy famoso, que ha estado recorriendo todos los sitios, lo llevaban de un lado para otro ya, después ya de poder salir de todo aquello. Pero era de los que estaban condenados a muerte y consiguió salir adelante. Y ha muerto de mayor. Estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero ha muerto ya de mayor. Ahí me sabe muy mal, pero no me acuerdo de su nombre. Seguro, si hubiera pensado en ello, lo hubiera buscado y lo hubiera encontrado, pero ahora no me acuerdo. Y claro, ¿y usted cómo pensaba? ¿Pensó después o no pensó
por qué habían tenido la suerte unas personas de subir al Stanbrook y otras no? ¿O es algo que usted lo vivió y ya está? Porque claro, ahora también hay muchas personas que quieren marchar, que se tienen que quedar, que no pueden marchar. ¿Cómo vio eso? ¿Pensó que tenía mucha suerte o que se lo merecía? No, yo nunca he pensado que me lo merecía. Yo siempre he estado... Ya desde el momento que mi padre se tuvo que ir al frente, yo he estado abierta a todas las noticias, a todo lo que sufrían unos y otros. He sido una patioreta, como dicen. Es decir, que yo he estado muy volcada hacia todas las situaciones. De hecho, de las pocas personas que empezamos a significarnos, ha sido ahora cuando se ha recibido a todos esos niños y gente que venían de África. Esos barcos que llegaban aquí y parecía que no los podían recibir nadie. ¿Qué opina usted de la embarcación esta que llegó, el Aquarius, ¿no? Estas más de 600 personas que llegaron... Pues yo es que los entiendo. Tienen que llegar como sea. Hace falta salir. Es que es su vida lo que están defendiendo. Tienen que salir de allí sin más remedio. ¿Qué hacen? Y cuando llegan a los sitios, ¿qué hacemos? ¿Los echamos a escobazos? Es que la gente que me ha criticado, que critica todo eso, yo entiendo que el presidente del gobierno se abrió totalmente para esto, para ellos, y que luego tiene un montón de problemas, porque los tiene. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Echarlos a la calle a todos? ¿Dejarlos fuera? ¿No les damos acogida? Si hubieran vivido todos lo que vivimos nosotros, seguramente no se lo plantearían. Haríamos lo que fuera para poderlos acoger. Como fuera, ya veremos. Claro, porque usted y su familia tuvieron que cruzar el Mediterráneo y les acogieron a la otra orilla del Mediterráneo. Claro, es que, ya te digo, a nosotros y a muchos más, porque yo había... Mira, estoy leyendo un libro de uno de los que iban en el barco, que tenía entonces 2 años, que ahora tiene 70 y pico. Y está contando las cosas y él está viviéndolo igual que yo. Es que lo ve igual. Y lo que pasa es que él se quedó en Orán, se hizo mayor, estudió la carrera de militar y ya está viviendo en Francia y bueno, su vida ha cambiado completamente. No tiene nada que ver con la mía, pero sí que tiene que ver, porque nos hemos encontrado aquí y hemos sido amigos enseguida todos. Y el caso es que es eso, que ¿qué hacemos con la gente que no puede hacer otra cosa? ¿Las dejamos allí, que a ver si se hunden pronto en el mar? Es que es algo que yo comprendo, porque somos muy dados a encerrarnos, porque hayamos sufrido mucho, porque no, la gente se encierra mucho. Tiene miedo de que le asalten su vida, su casa, su familia, que no, ellos ya tienen bastante, que ellos ya han trabajado bastante, que ellos ya han sufrido bastante. Bueno, pues mira, ustedes verán. Ojalá no tengan que sufrirlo de verdad otra vez. Es que eso es una cuestión, yo no sé, de corazón. Yo creo que nada más es corazón. Porque si empiezas con la cabeza, dices, no, madre mía, ¿qué hago yo? ¿Dónde me meto yo aquí? A nadie. Es que, bueno, pues... Y ahí yo he tenido que ir a hablar a varios centros y no me importa. Y allí entre nosotros había gente que venía a oír y gente que ya también venía exiliada, tanto de Hispanoamérica como de Venezuela concretamente, como de los que han salido de África. Los han acogido aquí ya están aquí viviendo y claro, pues esas personas... La única que no entendía nada y que no se ponía al nivel de los que estaban todavía rodando por el mundo eran los americanos. Eso no entendían, que lo suyo es lo que más grave había pasado. Esa señora no salía de su rincón, la verdad. Es una pena, pero era así. Pero bueno,
porque ella había vivido muy bien todo el tiempo. Y claro, ahora venían a quitarle lo que ella había luchado por tener, pues ya ves tú. Además, había nacido allí y todo. Ya, así está la cosa. ¿Y qué le diría usted si tuviese aquí delante, qué le diría a una de estas personas que ha venido, por ejemplo, en el Aquarius o que vienen con tanta frecuencia, que cruzan el Mediterráneo con tanta frecuencia ¿Qué les diría? para buscar su vida? Sí. ¿Qué les diría? Que estuviera abierta al país donde llegara, que no quisiera, no pensara que iba a hacer su rincón como si fuera de su país. Era otro país, que se abriera a la forma de ser de ese país y que intentara buscar el medio más corriente, más común para poder vivir de una forma normal. Porque si lo que está pretendiendo es que todo vaya como cuando ella vivía en su casa, la mar de tranquila, pues todo había cambiado. Y eso hay que reconocerlo, todo ha cambiado. Yo comprendo que es difícil, comprendo que es muy difícil, pero la única forma es ponerse a vivir la vida del momento y el sitio donde está. Es la única manera. ¿Y a la sociedad española qué le pediría usted? Yo a la sociedad española le diría que no se conforme con creer que ellos tienen todos los derechos. La situación se puede volver a presentar aquí mismo. Y eso hay que estar siempre disponible. No se puede uno encerrar en sus valores, en su ambiente, en lo que ellos quieren, en lo que ellos han luchado por tener. Yo comprendo que ha sido difícil, que han tenido que hacer muchísimo y a trabajar muchas horas para tener hasta su casa. Aquí en España han pasado muchas dificultades con los gobiernos anteriores. Pero, bueno, hay que tener, no sé, una mente abierta a las necesidades del mundo. Es la única forma. Si no, estaremos siempre en guerra. Y las guerras sí que son malas. Muy bien. Hablando de la guerra, los refugiados vienen porque hay guerra. Usted se fue porque hubo una guerra y después hubo una persecución contra la gente que no pensaba como los vencedores. Y ahora mismo están habiendo bastantes guerras, sobre todo provocadas por varias cosas diferentes a las de antes, sobre todo para quitar petróleo y quitar recursos naturales. Es por ello que la gente tiene que salir de sus países. Y estas guerras están provocadas por gobiernos que provocan estas guerras. ¿Qué le diría usted si pudiera hablar con los grandes poderosos del mundo, que son los que provocan estas guerras? Yo los mandaría una temporadica a cavar. Que sudaran bien el trabajo. Que el trabajo les hiciera sudar. No que estuvieran allí en un despacho con una secretaria o más de una y decidieran las cosas porque a ellos les sube la categoría y el... Que se pusieran al alcance y se fueran unos cuantos días. No hacer una semana de servicio, ¿cómo se llaman estos? Una semana de penitencia, como los católicos que se van a hacer penitencia para ganarse el cielo. No, que fueran de verdad, a trabajar, a verse sin un duro y sin un céntimo para comer, ni ellos ni sus hijos. Que se pongan en ese ambiente, a ver si pueden, y a ver qué hacen entonces. Eso les diría. ¿Y las obras de teatro que usted hacía, sobre en qué versaban? No, era el teatro de clásico, no. Vamos a ver, yo le llamo clásico porque no eran modernos. Eran obras de teatro normales, de Arniches, de muchos autores españoles, que bueno, pues casi siempre eran pues situaciones de luchas familiares, de cosas así, o entonces, yo recuerdo una concretamente que el niño vivía en una familia
con su papá y su mamá, y que al abuelo, como le molestaba a la madre, pues se lo iban a llevar a un asilo. Y entonces el abuelo iba a tener frío y el niño, o la niña, yo era niña, pero igual salía de niño que de niña. El niño tenía al abuelo con mucho cariño y entonces cogió una manta, la cortó por la mitad, le dio una mitad al abuelo y dijo, abuelito, por si tienes frío. Y le dice su madre, ¿y por qué le das la mitad de la manta? Dice, es que la otra mitad la guardaré cuando tú y papá seáis viejos. Eso era una de las obras que se me han quedado toda la vida. Claro, figúrate lo que suponía eso en plena escena, por una impresión. Eran dramones, eran verdaderos dramones. Pero con mensaje, ¿verdad? Tenía mensaje. Con mensaje, todo, eso sí, con mucho mensaje, todo. Y señora Elia, usted cuando llega a Argelia, ¿cómo le tratan las personas, los propios argelinos que viven ahí, españoles muchos y franceses, la sociedad que en ese momento vive Argelia, A nosotros ¿cómo les recibe a ustedes? muy bien, a nosotros menos, ya te digo, la familia de mi madre muy bien, menos una de ellas que no entendía que mi padre estuviera allí con eso y se había dejado metido a sus hijos en ese ambiente y esa cosa, que tenerse que ir de su país. Eso no entendía nada. Pero en fin, no entendía nada, la pobre, ¿qué vamos a hacer? Pero en general, impresionante, de bien. Como casi, bueno, menos los franceses, así muy franceses, y los árabes, y hasta los árabes hablaban español, todos. Porque claro, eran de origen todos de origen español. Y entonces, claro, pues nos recibían de maravilla. Además, les gustaba mucho oírnos hablar, porque claro, ellos hablaban un español muy desfigurado. Y eso que nosotros habláramos fino, como ellos decían, nosotros hablábamos fino. ¿Y estuvieron en contacto con otras familias que habían estado en Estambul, ustedes allí? Sí. Casi todos los que venían a vernos. Teníamos un grupo de jóvenes que se fueron a la Legión, que mi padre compró un aparato de radio para oír noticias. La casa de mis padres, eso era el salón de lo que quieras, lleno de personas oyendo las noticias todas las noches. La Nacional de España, la BBC de Londres, que tenían programas en español todos, Radio París, y Radio Nacional de España también, claro, había que oírla para saber por dónde iban las cosas. Eso todas las noches. ¿Y esas personas estaban bien acogidas en Argelia o habían tenido... Muchos estaban en la Legión, pero las personas que estaban allí, si eran personas decentes, estaban bien acogidas. Ahora, que no se dedicaran a robar, que entonces enseguida... es decir, que gente buena era muy bien acogida, siempre, en todos lados. Y entonces, si la sociedad española ha sufrido tanto y se ha tenido que exiliar, como usted mismo, o como tanta gente, y además, justamente después de que se exiliara, como usted bien dice, empieza la Guerra Mundial, que empieza por un problema, para decirlo en pocas palabras, por la xenofobia. Pues los nazis, Hitler, que mataba a los judíos y a todo lo que no pensaba como él. Y entonces ahora estamos viendo, muy preocupados, nosotros que somos jóvenes, que en Europa están habiendo gobiernos xenófobos que no quieren recibir a gente, como el de Italia, que Italia siempre ha sido un país que se han ido a todas partes, y nos preocupa muchísimo todo esto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Si todos los europeos han sufrido tanto y se han tenido que exiliar, porque ahora mucha de esta gente no quiere recibir a otras personas que están sufriendo muchísimo en otros países, mediterráneos además. Eso es una cuestión de educación, nada más. Para mí es educación. Y sobre todo, estar acostumbrados a vivir con sinceridad. Ser claros y decir las cosas claras y ser sinceros, hombre. No estar
esas apariencias, esas cosas, pero chicos, cada uno tiene lo que tiene, ha trabajado de una manera, ha conseguido unas cosas, otros no. Y si tú te has situado bien y tu padre ha podido darte estudios y toda la historia, pues chico, bendito sea, qué bien. Pero hay gente que no ha podido. Y si tenía todo lo que tenía en su país y se lo ha tenido que dejar, figúrate. Porque algunos eran unos pobres desgraciados, pero muchos eran gente que tenían aquí una situación muy buena allí y se lo han tenido que dejar. Pero eso, yo no le deseo a nadie que tenga que pasarlo, para que se entere. Pero a algunos habría que darle unos cuantos martillazos a ver si se despierta contra. Ya está bien. Estás así atontado, ¿no? Yo por ahí voy. ¿Cuál cree usted que eran las... qué sensaciones, qué emociones recuerda usted más o asocia ahora o a lo largo del tiempo con esos momentos? Esperanza, miedo, incertidumbre. Cuando usted recuerda esos momentos, Mira, ¿cómo yo los tengo recuerda? ¿Qué sensaciones? La historia mía es que, claro, mi padre había estado en el frente 2 años. Para mí ya eso había sido terrible. Claro, que estuviéramos los 4 juntos, donde fuera, me daba igual. Para mí ya era bastante. Claro, me separan de mi padre, lo dejan en el barco y nosotros nos van a... Yo allí, yo no tenía ni ganas de comer, es que ni... Así, yo recuerdo que cuando traían la comida y traían las cosas, por grupos una persona se encargaba un poco de cada grupo. Nosotros no teníamos grupo, éramos muy pocos más, pero de Andalucía había muchísima gente. Y, chico, ¿no pensaban que había más niños detrás? Elegían los mejores frutos para su grupo, de gente que iban al Stambrook. No creas tú que iba todo el mundo que era buenísimo. Aquella se quedaba con las mejores frutas y los mejores bocados. Es cosa de no sé si llamarlo educación, sensibilidad, yo no sé. Yo no me considero tonta, Yo tonta no soy, a mí me la pegan si quiero. Sé muy bien que me la están pegando y qué voy a hacer, ¿no? Pero sé por dónde voy. Pero yo, esas cosas no han salido nunca. Y vamos, y soy una familia de republicanos. Ni iglesias, ni curas, ni cosas de esas. Una familia de republicanos. Ya está. Y que, así para ir terminando ya, que ya llevamos un rato, ¿qué cosas echó a faltar cuando estuvo fuera? Es decir, ¿qué añoraba de aquí, de Elche, de Alicante, de su tierra? ¿Qué cosas añoraba usted? Yo me acordaba mucho de mis juguetes que se habían quedado en casa, de mi tío, de mis tíos y de mis abuelos. Esas cosas, ¿verdad? Yo, ten en cuenta que con 4 años y eso, pues tienes un poco alguna amiguita. Sí, hay una amiguita que no se me ha olvidado nunca. Y cuando vine y la quise encontrar, aquella no respondía. No sentía lo mismo que yo, claro. Fui a verla y aquello ya había pasado. No tenía nada que ver. Pero en fin, es de entender. Cada uno ha vivido su ambiente y su vida, pero el hecho de que tu país te haya machacado, como fue no significa que tú tengas que ir machacando al mundo de alrededor, digo yo. Hay que intentar que eso se levante y funcione. Es lo único que hay que hacer. Que funcione alrededor tuyo todo lo que tenga que funcionar. Y para acabar, como dice Jaume también,
¿Cómo fue la relación con su madre? ¿Cómo vivió su madre tener que marcharse, tener que exiliarse con hijos pequeños? ¿Cómo fue eso? ¿Lo habló después con su madre? ¿Se lo contó? ¿O cómo No, lo no, ha pensado usted que lo vivió no, ella? es que lo vivíamos. Mi casa era, la casa de mis padres era una casa abierta, viva. Y entonces lo que sintiéramos uno, el otro también sabía lo que estaba sintiendo. No, no era un problema ni de generación, ni de situaciones, ni de nada. Yo he tenido esa suerte con mis padres, de tener muy buena relación entre ellos y nosotros con ellos. Lo que sí es eso, teníamos muy claro que lo que me enseñaron siempre era el respeto al otro, respetar a los demás. Entonces eso, su madre vio que obviamente que era una situación muy difícil, pero que tenían que marcharse. Mi madre no puso ninguna pega. Mi padre llegaba del frente, ella sabía, porque ellos se escribían, ella sabía que nos íbamos, yo no. Y ella iba por los pueblos vendiendo cigarrillos que hacía a máquina ella, del tabaco que le mandaba mi padre del frente. Y se recorría toda la Vega Baja y sobre todo la Vega Baja, para vender por casas el tabaco a los hombres, a cambio de comida, no a cambio de dinero, a cambio de comida. Y ya, pues eso, y cuando llegó, ya sabía que llegaba mi padre, sabía que nos íbamos y se había preparado para irnos y ya está. Nos acompañaron el hermano de mi padre al tren, y que luego se vino cogido de la Portezuela a Alicante para acompañarnos, y don Julio María López Orozco, un médico que tenemos hecho un monumento para él, ahí cerca del mercado, en el lateral del Mercado Nuevo, ahí hay un monumento para don Julio María López Orozco. Cuando volvimos fue un apoyo grandísimo, porque claro, él había estado en la cárcel después de irnos nosotros, pero una señora muy católica lo sacó de la cárcel y se casó con él. Y él ha sido una persona, tiene mucha gracia, porque había unos cuantos médicos conocidos que decía la gente, venía a la consulta y decían, venimos de paga. De paga quiere decir que no eran del seguro, pero no tenían un duro, claro. Y esos médicos pues eran personas muy serviciales, muy abiertas. Conozco unos cuantos aquí, que ya han muerto, claro. No quiero decir que todos los republicanos han sido buenísima gente, pero en general tenían otra forma de pensar, otra forma de ser. Seguramente habría más de uno que intentaría sacar partido y lo mejor para él y para su familia o para su partido. Yo no digo que no. Pero yo no los he conocido. Hemos tenido la suerte de caer en ambientes o que lo formamos entre todos o que ya el ambiente era bueno. ¿Le gustaría decir algo más, un mensaje final? Mensaje final. La gente joven, por ejemplo, Sí. que va a ver este documental. Pues yo, si hay jóvenes que van a verlo, les pediría que pensaran qué harían ellos si se tuvieran que ir a África, con donde están esos países donde se han tenido que salir los emigrantes. ¿Qué harían ellos? Si los recibieran lo mal que ellos los están recibiendo. Que piensen un poco.